más allá de los pensamientos humanos, el desarrollo de la trascendencia. Como uno de los fundamentos del desarrollo de la psicoquinesis en general y el segundo a desarrollar, posterior al equilibrio del triple pilar, el desarrollo de la trascendencia no tiene un punto de partida, al igual que una conclusión final, ya que constantemente cambia nuestra perspectiva de la vida en general, desde nuestro propio punto cerrado como individuos y como especie en conjunto. El desarrollo de la trascendencia trabaja mucho en la visión que tenemos de lo que percibimos en la realidad, ya que, desde el mismo origen de de que si es algo real o tangible, o algo irreal o ilusorio, es que empieza a subdividirse, entre más y más, una gran variedad de perspectivas. Y, al desarrollar o ser consciente de nuestro propio punto de vista, muy diferente a la de los otros, que pueden ser tanto convincentes como algo lógicos, con el uso de un escaso uso de razonamiento, aunque no algo verificables, por no ser nosotros quienes vivimos en carne tales experiencias, para obtener tales perspectivas, es que podremos empezar a ver el mundo en base a una invaluable propia perspectiva, que, aunque empiece ignorante y sin conocimiento, poco a poco, al desarrollarla mucho más, habremos escalado una cumbre inexplorada por casi todo el mundo, teniendo gracias a una idea propia. El desarrollo de la propia forma de pensar, por muy sencilla que pueda aparentar ser, al mencionarla de este modo, es algo tan valioso o simplemente invaluable. En el inicio, en el que somos conscientes que podemos crear un mundo en base a nuestras propias ideas y así poco a poco llegar a vivir realmente nuestra propia vida, con sus riesgos y tropiezos, seremos capaces de ver de forma tangible aquello a lo que puede alcanzar nuestras capacidades, porque al ser conscientes que, aunque no somos perfectos, tenemos la capacidad del aprendizaje, con el cual podemos desarrollarnos mucho mejor en diferentes destrezas y a lo largo de nuestra vida ser cada vez más hábiles, tanto en acciones físicas como en conocimiento, por la acumulación de En resumen, y finalmente, el desarrollo de la trascendencia nos ubica primero y de forma consciente el punto en el que actualmente estamos, al igual que nos brinda la imagen de la escala en la que nos ubicamos, para poder saber cuál es el comportamiento de una persona mucho más consciente, y no tan solo imitar a sino investigar cuál es su forma de pensar para comportarse de una u otra manera, y así posteriormente analizar si podemos asimilar ese mismo pensamiento como parte de nosotros, para el desarrollo de nuestra propia trascendencia. Psicoquinesis cuenta con 3 plataformas, siendo Facebook, YouTube y Patreon, y esta última como plataforma principal de las 3 mencionadas, donde se desarrolla contenido mucho más extenso y detallado. Suscríbete y activa las notificaciones si estás interesado en más contenido referente a la psicoquinesis en general. Puedes seguir la página de Facebook para estar al pendiente de lo que ocurre en cada plataforma, además para tener acceso a contenido de publicaciones que tal vez sean de tu interés. Y finalmente, de aportar en Patreon para contribuir en este gran proyecto de instrucción y práctica de facultades psíquicas en general, en donde, como dije, podrás encontrar mucho más contenido. Habiendo sido todo, gracias por ver mi trabajo, y si te pareció un buen video, dale like y compártelo en tus redes, ya que eso me ayudaría muchísimo. Y gracias por quedarte hasta el final.